Por fin pude ver Deadpool and Wolverine, la película del año del siglo del milenio. Ryan Reynolds y Hugh Jackman entran a la MCU de la forma más potente, pero ¿es esta una de las mejores películas de Marvel Studios? La respuesta simple, fácil, es sí. Hoy, por lo menos, que la acabo de ver, es mi película favorita del MCU. O por lo menos entra en el podio. Mi película favorita de superhéroes está en el podio de mis películas favoritas de superhéroes. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? ¿Ya la viste? ¿No opinás lo mismo? Me importa un carajo. Dicho eso, bienvenidos a otro video. Soy Juanito6. Hoy vamos a repasar todo lo que tiene que ver con Deadpool y Wolverine con spoilers. Así que ponete cómodo. Si no la viste, no veas este video. Te lo recomiendo porque te voy a joder una experiencia hermosa. Así que vamos a repasar todo lo que tiene que ver con este film y seguramente después me dejarás tu opinión por ahí abajo, ¿verdad? Para entender cómo llegamos a Deadpool and Wolverine, tenemos que hablar del camino épico y a veces bastante turbio y complicado que Ryan Reynolds recorrió para darle vida al mercenario más bocón de todos. Empecemos desde el principio. Cuando Reynolds interpretó una versión muy cuestionada de Deadpool en X-Men Origins Wolverine en el año 2009, esa versión del personaje con la boca cosida y sin su característica verborrea dejó a muchos fans con el culo lleno de preguntas y bastante decepcionados. La verdad que no voy a usar mi típica frase de que esta película fue una caca pinchada en un palito. Básicamente, esa película fue una mierda, un mojón cósmico. Obviamente el bueno de Ryan no se rindió. Su amor por el personaje y su visión de cómo debía ser Deadpool lo llevaron a luchar incansablemente por una película en solitario. Película que obviamente no iba a ser como lo que vimos junto a Wolverine. En 2014, entonces, una especie de video de prueba se filtró accidentalmente al internet. Y cuando digo accidentalmente, digo guiño guiño. Accidentalmente un tal Ryan Reynolds, dejó un USB accidentalmente, guiño guiño. Este video mostraba a Deadpool en todo su esplendor con sus bromas y su violencia desenfrenada. La reacción de los fans obviamente fue épicamente cósmica, llenando las redes sociales con pedidos para que se hiciera una película completa alrededor de lo que acababan de ver. Este fue el empujón que los estudios necesitaban para darle luz verde al proyecto. O sea, la reacción de la gente fue justamente el disparador del film. En 2016 entonces finalmente se estrenó Deadpool y fue un éxito rotundo, recaudando más de 780 millones en la taquilla mundial. Reynolds no solamente protagonizó la película, sino que también fue productor, asegurándose de que el tono y la esencia del personaje se mantuvieran fieles a los cómics. Este éxito se repitió en 2018 con Deadpool 2, consolidando a Reynolds como el Deadpool definitivo. Y el peor también es todos los Deadpools. Pero a pesar de este éxito, Ryan tenía un sueño mucho mayor: unir a Deadpool con Wolverine en la pantalla grande de manera correcta, claro. A lo largo de los años hizo varias bromas y referencias en entrevistas y redes sociales, insistiendo en que Hugh Jackman debía regresar como Wolverine para una película en conjunto. Este constante empuje y la química innegable entre ambos actores en la vida real mantuvieron viva la esperanza de los fans de ver a estos dos personajes juntos. Todos sabemos que el señor Hugh Jackman, el papu de papus, el mito, la leyenda, colgó las garras en el año 2017 después de la película Logan, un peliculón y un cierre que básicamente era perfecto. Tocarlo es hacer cagadas quizás. Esta película, como bien dijimos, fue un cierre perfecto para su personaje y Jackman había dejado claro que esa iba a ser la última vez que lo viéramos como Wolverine. Sin embargo, la vida siempre tiene formas de sorprendernos y la insistencia y carisma de Ryan Reynolds jugaron un papel crucial en su regreso y, por qué no, el multiverso. Durante años, Reynolds y Jackman mantuvieron una divertida rivalidad en redes sociales con bromas y desafíos que mantenían a los fans muy entretenidos. Pero detrás de esas bromas había una verdadera amistad y un respeto mutuo. Reynolds no solo veía a Jackman como un amigo, sino también como el Wolverine perfecto y estaba decidido a traerlo de vuelta. En 2021, después de muchas conversaciones y una oferta que probablemente incluyó muchas risas y promesas de locura épica, Jackman finalmente cedió. Decidió que era el momento adecuado para regresar, especialmente con un proyecto que prometía ser tan innovador y entretenido como Deadpool y Wolverine. Para Jackman, esto era una oportunidad de explorar su personaje en un nuevo contexto con la libertad creativa que ofrece la irreverencia, claro, de Deadpool. Lo interesante es que, dos cosas. Primero, que a Ryan
se le había venido a la cabeza esto mismo. Y por otro lado, Hugh Jackman estaba por ahí en una vacación o algo así, estaba en otra y dijo, quiero ser Wolverine otra vez. Entonces, cuando Hugh Jackman lo llama a Ryan, él justo tenía una reunión. ¿Con quién? Con Kevin Feige. Entonces fue a Kevin y le dijo, ¿sabes qué? Tengo la película para ofrecerte, Deadpool y Wolverine. Me acaba de llamar este pibe, me dijo que lo quiere hacer. ¿Qué te parece? Y aquí estamos hoy, un tiempito después, ¿verdad? Con la película ya estrenada. La producción de Deadpool y Wolverine fue un viaje épico lleno de desafíos y triunfos que resultaron en una película que promete redefinir el género de superhéroes, o por lo menos redefinir el MCU. Todo comenzó con la visión de Ryan y su equipo, quienes estaban determinados a llevar esta ambiciosa idea a la pantalla grande. Sin embargo, el camino no fue fácil y estuvo lleno de obstáculos que hicieron que cada paso del proceso fuera una verdadera montaña rusa. Después del éxito de Deadpool 2, Ryan Reynolds y los productores comenzaron a imaginar lo que podía ser la película que cerrara esta suerte de trilogía. La idea era unir a Deadpool y Wolverine en una sola película, pero básicamente parecía un sueño lejano debido a que, claro, Hugh Jackman se había jubilado. Pero aún peor, quedaron todos atrapados en medio de un limbo entre Fox y Disney. Después Disney compró Fox y todo también se puso más complicado en ese momento porque es un quilombo. Primero, Disney no tenía la posibilidad de usar a ciertos personajes o renovar. Bueno, todo un quilombo. No es que, compré, hago lo que quiero. Había contratos de por medio que había que seguir cumpliendo. Bueno, complicadísimo. Por eso también es que pasó tanto tiempo. La elección del director para esta película era algo crucial. Y quién menos que John Levi, que obviamente es ya un gran compañero de Ryan Reynolds. Lo hemos visto en Free Guy y lo hemos visto donde también, bueno, en alguna otra cosa llamada Deadpool. El guión de Deadpool y Wolverine fue un proceso colaborativo que involucró a los guionistas Reese y Paul Wernick, quienes ya habían trabajado en las dos primeras películas de Deadpool. Junto con John y Ryan desarrollaron una historia que no solo respetara los antecedentes de los personajes, sino que también introdujera elementos frescos y sorprendentes y por sobre todo que metiera a estos personajes en el MCU. Pero no todo iba a ser tan fácil. La pandemia y después las huelgas de Hollywood hicieron que esta película se retrasará bastante. Y antes de continuar con qué pasó ahora con el estreno y qué sucede en la película, te quiero mostrar un sitio. Andaba yo tan tranquilo dando vueltas por Tokio hace poquito tiempo atrás y me encontré con esta tienda pop-up en Shibuya de Deadpool y Wolverine. ¿Qué podíamos encontrar acá? Bueno, cosas muy genéricas que no spoilean nada de la película y la mayoría hecho a base de arte conceptual, lo cual significa que ni siquiera son fotos reales de los actores. Esto es algo bastante común, pero bueno, había algunos productos simpáticos y fue la primera vez que vi bien cerca y en grande a Hugh Jackman en todo su esplendor amarillo, así que fue una alegría para mí eso. Ahora entremos en la película de lleno. Hablemos de la trama de la película y te vuelvo a recordar que vamos a spoilear violentamente. La historia entonces de Deadpool y Wolverine es una montaña rusa emocional y de acción que lleva a los espectadores a través de múltiples universos, reuniendo a personajes icónicos y presentando giros más que interesantes. Y escuchaste bien, dije una montaña rusa emocional porque el eje de esta película no son los cameos gratuitos, no es la acción, es la emoción. La película comienza entonces con una escena de Wade Wilson, obviamente Deadpool, desenterrando la tumba de Wolverine al final de Logan. ¿Por qué? Porque está buscando algún Wolverine por alguna razón, obviamente. El problema es que, bueno, este Wolverine sigue muerto, Logan está muerto, no revive. Así que acto seguido tenemos una escena de batalla hermosa de Deadpool contra la TVA usando los huesos, o sea el adamantium de Logan, al ritmo de Bye 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 de NSYNC, escena épica. Luego la narrativa se desplaza a un flashback en el año 2018 donde vemos a Deadpool reuniéndose con Happy Hogan, obviamente el muchacho que era asistente de Tony Stark. Deadpool, en su estilo típico, intenta unirse a los Avengers, pero Happy claramente lo rechaza, argumentando que su estilo no encaja en el equipo. Esta escena no solo nos da un poquito de contexto de en qué situación se encuentra Wade, sino que nos muestra que Deadpool tiene mucha frustración con su situación actual, en donde se encuentra su vida. De vuelta al presente, la historia avanza al periodo post-Deadpool 2, donde Wade trabaja como vendedor de autos en la Tierra 10.005
junto a Peter. Acá se nos muestra un Wade más vulnerable y humano, celebrando una fiesta sorpresa de cumpleaños con personajes de las dos primeras películas de Deadpool. Obviamente, su gente más cercana, entre quienes, claro, está Vanessa, que en este momento ya no es su novia, lo cual le da un poquito más de emoción a Wade porque básicamente tiene el corazón roto. Pero la calma no dura mucho porque la TVA llega para llevarse a Wade. Durante su tiempo en custodia, entonces, se encuentra con un muchacho llamado Paradox, que es uno de los agentes de la TVA, quien básicamente le dice que su universo está a punto de desaparecer, así que el bueno de Wade se escapa para encontrar a un Wolverine. ¿Por qué? Porque la muerte de Wolverine en Logan cagó todo. Así que rápidamente vemos unas cuantas versiones de Wolverine, incluyendo un Wolverine de altura correcta como el de los cómics. Unas cuantas versiones sacadas perfecto de los cómics. Una de las grandes escenas de la película son en este momento. Vemos no solo trajes, sino escenas completas calcadas de los cómics. Es hermoso. Rápidamente vemos también una épica pelea con Hulk para mucho fanservice, pero quizás en una de las escenas más épicas de la película. ¿Qué vemos? El cameo de Henry Cavill. Yo cuando vi el cameo me puse nervioso, me emocioné de tal manera, fue una de las escenas que más me emocionó de la película. En ese momento hice como... me miré con mi amigo Gonza y nos cagamos encima. Dato curioso, cuando conocí a Henry Cavill también sentí algo parecido. Era como sentir... la presencia de Superman, fue tremendo. Finalmente Wade se topa con la peor, entre comillas, versión de Wolverine. Un Logan borracho y completamente acabado. Más allá de que el señor Logan no tiene ganas de ir con Deadpool, está tan borracho que se lo logra llevar. Así que se presentan ante Paradox, lo van a enfrentar porque el tipo quiere destruir el multiverso con un dispositivo llamado Time Reaper y nada, el tipo básicamente los borra y los envía al vacío total. Acá vemos una gran pelea entre Deadpool y Wolverine, puro fanservice otra vez, pero son interrumpidos por un tal Chris Evans. Y acá es donde yo ya sabía lo que iba a pasar, ya lo sabía porque nos vienen amagando con esto, o por lo menos es una de las cosas que más leemos en internet. Este tipo va a volver para el multiverso para cumplir con esto. ¿Con qué? Señoras y señores, el señor Chris Evans no es el Capitán América en esta escena, en esta película, sino que es Johnny Storm de aquellas películas de los Cuatro Fantásticos. Tremendo, una de las cosas más épicas que hizo esta película. El caos entonces continúa cuando Sabretooth y Parvo llegan para llevarlos ante Cassandra Nova, la villana principal de la película, que quien es en realidad, bueno, es la hermana del profesor Javier. Durante el enfrentamiento, Logan y Sabretooth tienen una hermosa pelea que dura un par de segundos porque el tipo termina decapitado rapidísimamente. Poco después vemos a Cassandra matando ¿a quién? A Johnny Storm. No dura nada el pobre Chris Evans en esta película. En medio del caos, Deadpool y Wolverine logran escapar y poco después se encuentran con la primer variante de Deadpool. Esta es interpretada también por Ryan Reynolds, pero sin todas las cicatrices de la cara. También se encuentran por primera vez con Deadpool. Estos nuevos aliados los dirigen hacia Borderlands, donde se encuentran con ¿quién? Acá también, otra de las locuras épicas de la película. ¿Quiénes aparecen? Elektra, Blade, X-23 y escuchá bien quién más, Gambit. ¿Cuál? El de Channing Tatum. Esta película es una locura. Cuando vi aparecer estos personajes otra vez, me cagué encima de vuelta. ¿Qué pasa con todos estos personajes? Bueno, juntos forman un equipo para enfrentar a Cassandra Nova. ¿Usando qué? Bueno, tienen un pequeño plan que es agarrar el casco de Juggernaut para bloquear sus poderes telepáticos. Logan entonces convence a Cassandra finalmente de ayudarlos un momento antes de matarla. ¿Cómo? Bueno, con una escena muy emotiva, recordándole el impacto que Charles habría tenido en su vida si hubiera sabido dónde ella estaba. En el medio de todo esto tenemos peleas épicas, cosas con todos estos personajes, pero por sobre todo, algunos de estos son maravillosos y tantos guiños, hay demasiados guiños, es como X23, X23, llámalo como quieras, poniéndose las gafas, como antaño. Son detallitos que son hermosos. Gambit, usando todo, disparando, tirando sus cartas, usando su bastón, todo. Y con una muy buena interpretación, la verdad que todo la pega en el clavo. Acá es donde Cassandra les dice, bueno, hubo un tal Doctor Strange, un poco mágico, a quien le robé un anillo. Entonces la tipa agarra el anillo, abre un portal y los envía de vuelta a Deadpool y a Wolverine a la Tierra 10.005. Ahí se viene una de las batallas finales, que es ¿contra quién? Bueno,
contra un ejército de variantes de Deadpool que incluyen ¿a quién? Bueno, a Lady Deadpool, que obviamente la voz es la de Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. También tenemos a un Deadpool que es como una especie de vaquero con la voz de Matthew McConaughey. Y después de un buen rato de excesos deadpoolianos, aparece Peter para salvar el día. Peter Pool. La batalla final es épica y dramática. Estamos a punto de ver morir a Wade y a Logan. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que detienen a Cassandra, pero no se mueren. Ella sí muere y llegan los agentes de la TVA para arrestar a Paradox. La película entonces concluye con Wade y Logan compartiendo comida. Se comen un shawarma, un guiño que recuerda a los Avengers, claro que sí. Y acto seguido vemos la posibilidad de reconciliación entre Wade y Vanessa. La escena postcréditos es simple y no le cambia nada ni deja plantada una semilla para el futuro. Nada. Es una especie de chiste alrededor de si Johnny Storm se mandó al muere solo o si tiene la culpa Deadpool. Así que viene Deadpool y repite no solamente una escena que vemos, sino que es como una versión extendida de la escena con el tipo diciendo un montón de puteadas y cosas terribles sobre Cassandra Nova, que es básicamente lo que lo llevó a morir. Una bonita escena que no tiene ningún valor a futuro, pero simpática igual. Lo importante de esta película es que no fue en un montón de aspectos lo que la gente esperaba. Cameos. No, los personajes que aparecen, el 99% de estos tienen injerencia en la trama, participan, tienen una historia, están por algo, acompañan, aportan, son parte de esta historia, no son otra vez un cameo gratuito. Uno de los cameos más esperados y emocionantes es el de Gambit, interpretado por Channing Tatum. Los fans estuvieron esperando durante años para ver a este personaje en acción y esta película finalmente cumple el deseo. ¿Cuál es el punto interesante? Que también haces muchos chistes sobre la película, que nunca salió de este personaje. ¿Por qué? Porque durante años se estuvo produciendo una película dentro del universo de los X-Men de este personaje que iba a protagonizar, como bien dijimos, Channing Tatum, pero la película nunca, jamás se estrenó. Así que este es como un chiste medio meta de algo que iba a existir, pero no existió. Y lo mejor es que el pibe hace muy bien de este personaje. Chris Evans hace un regreso tremendamente sorprendente al MCU y no como el Capitán América, sino como Johnny Storm, la antorcha humana, un personaje que ya sabemos que interpretó antes de convertirse en el Capitán. Este cameo es bastante divertido e interesante porque Deadpool no pierde la oportunidad de hacer bromas sobre las múltiples identidades de Chris Evans dentro del universo de Marvel. Otro personaje inesperado es obviamente Blade, el regreso de Wesley Snipes. El cazador de vampiros se une a la batalla contra Cassandra Nova trayendo su estilo oscuro y letal. La interacción entre Blade y Deadpool es muy interesante porque también hay algún que otro chiste alrededor de cómo, bueno, Wesley Snipes estuvo preso un tiempo. Elektra es interpretada por Jennifer Garner y también hace una aparición muy interesante. Es parte del equipo de Resistencia y juega un papel importantísimo en la estrategia de combate contra Cassandra Nova. Pero lo más interesante es que hace algún que otro chiste sobre Daredevil, que también, digámoslo, es su ex marido Ben Affleck. Mi cameo favorito, claro que sí, es uno de los momentos más épicos de toda la película y es el regreso de Henry Cavill como superhéroe. ¿Para qué? ¿Para hacer de Superman una vez más? No, para hacer de Wolverine. Una escena tremenda que te deja con el culo en las manos. Y también nos deja otro dato muy interesante que yo te lo arrojo por ahí. Ahora hemos tenido dos Wolverine, digamos, en el MCU. Hugh Jackman y Henry Cavill. Lo dejo picando por ahí. Luego vemos unos cuantos personajes en menor medida como Pyro o Sabretooth. Vemos también a Juggernaut, a quien le roban el casco. Tenemos a Lady Deadpool, que ya la nombramos anteriormente, que no le vemos la cara, pero tendría la voz de Blake, la esposa de Ryan. Dogpool es uno de los personajes más interesantes de la película. Y sobre todo, si ya viste la película, quiero que vos me comentes por ahí abajo cuál te pareció el cameo más interesante o el personaje secundario, pongámosle, más interesante. Con el estreno entonces de Deadpool y Wolverine, el futuro del MCU se pone muy emocionante y lleno de posibilidades. La próxima gran película en el horizonte, al parecer, es Avengers vs. X-Men. Esta película promete ser un enfrentamiento épico entre los dos equipos más poderosos del universo de Marvel. Hay muchos rumores, muchas filtraciones y al parecer estos dos equipos se estarían peleando no porque alguno sea el malo y otro el bueno, sino por la salvación de su universo. Imagínate esto, un universo por aquí con Avengers y otro por aquí con X-Men. Solo un universo puede sobrevivir
solo uno. Imagínate estas dos facciones luchando por la supervivencia. Ya es la cosa más tremenda que le puede pasar a cualquiera de estos grupos. La otra película que vamos a tener un poquito después es obviamente Secret Wars. Este evento multiversal podría traer de vuelta a todos y cada uno de los personajes más queridos o interesantes de todas y cada una de las películas que hemos visto alguna vez de Marvel o hemos visto, y las que no hemos visto también, porque con Deadpool y Wolverine vimos que tenemos personajes que no hemos visto porque no existen. Entonces, todo es posible en Secret Wars, lo cual abre un abanico espectacular. Coméntame por ahí qué querés ver sí o sí en Secret Wars. Andrew Garfield, Tobey Maguire, Hugh Jackman, Chris Evans, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es posible. Y tan posible es que en una entrevista reciente, en las últimas horas, Kevin Feige abordó el temita sobre el futuro de Ryan Reynolds y Hugh Jackman. ¿Su participación se acaba acá? Bueno, el tipo no confirmó nada específico, pero se dijo que hay muchas discusiones sobre lo que podría venir después. Dijo que estaba muy contento de trabajar con ellos y que el futuro, quién sabe qué depara. La realidad es que la idea de ver a Deadpool y a Wolverine formando equipo con Spider-Man, por ejemplo, ¿y cuál Spider-Man, no? O de pronto ¿con quién? Comentame vos con quién. Pone al MCU en un sitio en el que no estuvo nunca, y es en el sitio de poder hacer cualquier cosa infinita, lo cual pone a Kevin Feige en el mejor de los lugares donde podría estar, pero también en uno muy complicado, porque cuando tus opciones son infinitas es muy difícil elegir. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora después de esto? Coméntame por ahí abajo, coméntame también si ya la viste, ¿qué te pareció? No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Yo soy Juanito6, sigo hypeado, mañana la veo de vuelta. Qué linda es la vida. Nos vemos la próxima. Adiós. Piu, piu.